De un libro, un cuento. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, escrita en 1911. Y es la historia de un joven estudiante en el Madrid de finales del siglo XIX. En un rincón de España vivía un joven llamado Andrés Hurtado, lleno de curiosidad y de preguntas sobre el mundo que le rodeaba. Su familia no era especialmente feliz, y Andrés se sentía distanciado de su padre, un hombre autoritario y seco. En medio de una vida familiar rígida, Andrés decidió estudiar medicina en Madrid, creyendo que allí podía encontrar respuestas a los misterios de la vida y de la muerte. Con una maleta llena de libros y de esperanzas, Andrés llegó a Madrid, una ciudad para él bulliciosa que no tardó en sentirse abrumado con ella. Al principio, todo lo resultaba excitante: las calles llenas de gente, los edificios altos y las promesas de vastos conocimientos. Pero muy pronto sus ilusiones comenzaron a desvanecerse. Las aulas de la universidad no eran lo que él había imaginado. Los profesores no eran sabios e inspiradores, sino hombres arrogantes, más interesados en su prestigio que en enseñar. Las clases de anatomía, donde diseccionaban cadáveres, no revelaban nada sobre el alma, ni respondía a las grandes preguntas que atormentaban a Andrés. A menudo se encontraba solo en su cuarto pensando si el estudio de medicina realmente tenía sentido. Cada vez que había un libro o practicaba con instrumentos médicos, sentía que la ciencia no le estaba dando lo que él buscaba. Aunque entendía los mecanismos del cuerpo humano, no lograba entender la vida misma. A pesar de todo, Andrés siguió adelante, sabiendo que debía cumplir con las expectativas de su padre. En esos años de estudiante, Andrés entabló algunas amistades, pero ninguna era realmente profunda. Sin embargo, su relación más importante fue con su tío Iturrioz, un hombre mayor que había convertido en una especie de mentor para él. Iturrioz era médico como Andrés, pero también filósofo. A menudo se sentaban juntos a conversar durante horas. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Iturrioz le habló sobre un tema que quedó grabado en la mente de Andrés. La vida, Andrés, le dijo su tío, se parece a un árbol. Hay dos ramas principales en este árbol. Una es la rama de la ciencia y la otra es la rama de la vida. El conocimiento científico es útil, pero no lo es todo. Si comes del fruto del árbol de la ciencia sin tener sabiduría, te envenenarás. Y a veces el conocimiento no puede curar el alma. Estas palabras inquietaron profundamente a Andrés, pero no las comprendió del todo en ese momento. Continuó con su vida de estudiante entre libros y disecciones, pero cada vez con más dudas sobre si la ciencia y la medicina podían realmente ayudarlo a comprender el mundo. Al cabo de un tiempo, Andrés terminó sus estudios y comenzó a ejercer como médico. Al principio trabajó en Madrid, pero pronto aceptó un puesto en un pequeño pueblo rural. Este cambio en su vida fue como caer en un pozo oscuro. El pueblo, para él, era un lugar sombrío, lleno de pobreza, ignorancia y enfermedad. Andrés visitaba a los enfermos en sus humildes casas, viendo cómo la miseria destruía sus vidas. Las condiciones de vida eran terribles. Los niños enfermaban por falta de higiene. Las personas morían por enfermedades curables y la superstición reinaba entre los aldeanos. Cada día que pasaba en ese lugar, Andrés se sentía más frustrado e impotente. Era como si la ciencia no pudiera hacer nada para aliviar el sufrimiento de las personas. Una tarde, tras una larga jornada atendiendo enfermos, Andrés se sentó en una colina cercana del pueblo y miró el horizonte, sintiendo el peso de la inutilidad de su trabajo.
Pensó en la conversación con su tío Iturrioz. ¿De qué servía la ciencia si no podía mejorar la vida de aquellas personas? ¿Y de qué servía la misma vida si estaba llena de tanto dolor? En medio de ese desolador programa hubo un rayo de luz. En Madrid, Andrés había conocido a Lulú, una joven diferente a cualquier otra que había conocido. Lulú era una mujer inteligente, libre y con una mente crítica. No era como las otras chicas que Andrés había tratado, aquellas que solo seguían los roles tradicionales que la sociedad les estaba imponiendo. Lulú y Andrés comenzaron con una amistad profunda, llena de largas conversaciones sobre la vida, la ciencia y el futuro. Y poco a poco esa amistad se fue transformando pues en algo más. Y Andrés encontró en ella un resquicio de esperanza. A su lado, Andrés sentía que podía entender mejor el mundo, que no todo estaba perdido. Pasaron los meses y Andrés empezó a imaginar su futuro con Lulú. Quizá pensaba que la vida podía tener sentido después de todo. Pero el destino es cruel y no tardó en ensombrecer la nueva esperanza de Andrés. Un día, Lulú cayó enferma de manera repentina. Andrés, con todo su conocimiento médico, hizo lo imposible para salvarla. Día y noche estuvo a su lado. Pero cada tratamiento fallaba. La enfermedad era implacable. Y Lulú se debilitaba más y más. Finalmente, Andrés tuvo que enfrentarse a la realidad. No podía salvarla. A pesar de toda su formación, a pesar de todo lo que había aprendido sobre el cuerpo humano, la muerte de Lulú fue inevitable. La perdió. Y con ella se fue lo último que le daba sentido a su vida. Después de la muerte de Lulú, Andrés quedó devastado. Se sintió traicionado por la ciencia, por la vida y por sí mismo. La muerte de su amada fue un golpe final que destruyó lo poco que quedaba de su esperanza. De nuevo, pensó en el árbol de la ciencia, del que hablaba su tío Iturrioz. Ahora entendía lo que su tío había querido decir. El conocimiento puede ser útil, pero no siempre trae consuelo. La ciencia no podía salvar a Lulú, ni tampoco podía darle a él la respuesta que tanto anhelaba. El árbol, que en un principio parecía lleno de frutos, muy prometedores además, había envenenado su vida con una amarga verdad, que en última instancia, el conocimiento no era suficiente para salvar a nadie del sufrimiento ni de la muerte. Andrés quedó solo, en un mundo que no comprendía y al que no le ofrecía ninguna salida. La ciencia no había sido la respuesta, y la vida, tal como él la veía, era solo una sucesión de penas, de sufrimientos sin sentido. Así, Andrés, el joven que una vez había llegado a Madrid lleno de ilusión, se encontró al final de su camino, despojado de todo aquello que le había dado esperanza, enfrentado a una amarga realidad de la existencia. Y así termina la historia de Andrés Hurtado, un hombre que en su búsqueda por entender el mundo a través de la ciencia terminó solo encontrando vacío y desilusión. La vida, como el árbol de la ciencia, le mostró sus frutos, pero al probarlos descubrió que no contenía las respuestas que él deseaba. Que tengas un feliz día.